Buenos días, mi nombre es Ángela María y soy comedora compulsiva. Estoy abstinente al día de hoy porque elijo mis alimentos de la hoja gris de Campis, los escribo, los reporto, los peso y mido y nutro mi cuerpo con esos tres únicos alimentos al día y entre comidas no como nada. Pase lo que pase y sin excepción. Agradecer a Dios y a la comunidad de Gracie Anónimos por ser mi respaldo, mi apoyo, mi orientación. Hoy saber que estoy en mi día 90 es un regalo importante y quería hablar de lo que es la parte del grupo, porque es un regalo que me ha llegado para que yo aprenda a escuchar a otros y a darme cuenta de los logros que también pueden darse para mí en la vida. En el texto básico de Alcohólicos Anónimos, en la edición 2008, en la página 167, dice el alcohólico anónimo número 3, miembro pionero del grupo número 1 de Akron, el primer grupo de alcohólicos anónimos en el mundo. Preservó su fe y por eso él y otros muchos encontraron una vida nueva. Cuando conocí a Gracie Anónimos, yo no tenía acceso a reuniones presenciales y con los contactos virtuales se me fue entregando un enlace para que asistieran a la reunión y con estas reuniones fui creyendo en la posibilidad de salir de la adicción alimentaria y, y fui levantando esa depresión, esa ansiedad y ese estrés postraumático que tengo diagnosticado por el psiquiatra. Yo hoy sé que la bendición de Dios es bastante grande, pero yo tengo que disponerme. Hay una parte que nos habla también el alcohólico anónimo número 3 y habla de que la persona debe querer y necesitarlo. Y no, no ha sido fácil dejarme ayudar, pero ha sido muy necesario. En el día de hoy sé que estos 90 días son un milagro del cielo y que lo he necesitado para poder estar presente en mi vida, con mis situaciones. Querer salir de la realidad de mi vida ha sido algo imperante porque no ha sido fácil. Yo soy sobreviviente de guerra y ese estrés postraumático viene de allí. Entonces, cada vez que tenía que enfrentar algo con mi pasado, yo quería esa sustancia compulsiva, porque no quería pensar ni sentir el dolor y mucho menos llorar. Hoy recuerdo claramente cómo en esas situaciones mi cerebro grita hambre, 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 pero mi realidad dice, aquí tengo mis tres alimentos del día. Y, y estoy recordando un día específico donde tomé mi primero de esos tres alimentos y, y el cerebro era gritando comida, hambre, hambre, hambre. Y me pregunté, ¿pero qué pasa? Yo escribí el plan, lo reporté y tengo mis tres alimentos aquí, ¿qué pasa? Lo que pasaba era que iba a hacer un trámite con respecto de las situaciones de la guerra y era una cosa que tenía que enfrentar, pero que no quería recordar tantas escenas de muerte y de privación de libertad y de pérdidas humanas y materiales incontables.
y dije, Ángela, ¿para dónde va? Va. Y llegué al lugar, pero con la conciencia clara de que la gana de escaparme en más comida era la gana de escaparme de ese lugar al que ese día iba a dirigirme para hacer esos trámites. Fue una bendición de Dios y sigue siendo una bendición de Dios. En este transcurso de estos 90 días, un día yo salí a hacer muchos trámites que tocan con organizar mi vida y en el segundo alimento de los tres del día, yo escuché a mi cabeza diciendo hambre, pero no era la obsesión del cuerpo, sino la obsesión de la mente, porque esta es una enfermedad que es esa alergia física cuando yo toco la sustancia y ya, mejor dicho, no tengo regreso. También está la parte emocional y en esa parte emocional yo también me puedo enganchar. Y ese día fue de decir, tengo hambre, quiero más, tengo hambre, quiero más, pero era mi cabeza, mis pensamientos, mi situación con lo que ese día tenía. Luego entonces dije, no, yo ya pesé mis alimentos, ya están mis dos alimentos del día, yo no tengo por qué tener hambre. Y estaba viendo como las situaciones que estaba enfrentando ese día, pero a mí me cuesta mucho creer y creer que las cosas van a salir bien o que van a salir según la voluntad de Dios y soltarle a Dios. Hoy sé que el mayor regalo está en estar abstinente, porque sin la abstinencia yo estoy perdida del mundo y escapada del amor de Dios. Dios me ama y lo sé, lo tengo muy claro, pero hay momentos donde la enfermedad me dice que todo está en mi contra. Cuando llegué ese día, en la noche, terminé mi tercer alimento y mi cabeza me decía, pero ¿qué tal un poquito más de? ¿Qué tal un poquito más de? Y claro, fui y me preparé una infusión y ya estuvo, tranquila. Pasé una situación familiar muy fuerte, muy fuerte, la verdad, y estuve en servicio a mi familia y eso se lo debo a Dios a través de esta hermosa comunidad. Fue muy fuerte, puesto que por el comer compulsivo, uno de mis hermanos entró a unidad de cuidados intensivos y de allí la única forma para salvarle la vida, y era algo de hacerlo, pero con suma urgencia, era amputar su pie izquierdo por arriba de la rodilla. Y, y aún sigue siendo fuerte porque es muy reciente y no hemos todavía ni él, ni sus padres, ni sus hermanos, que yo hago parte de esa hermosa familia que Dios constituyó, mm, se nos hace fuerte porque es un cambio de la vida de todos. Hoy, entonces, uno de mis hermanos tiene que encargarse de bañarlo antes de irse a su trabajo y, y yo, entonces, he tenido tareas también que él ya no puede hacer y me llegan acá. Y es una parte emocional fuerte, pero estuve abstinente todo ese tiempo y fueron 2 meses todo el proceso. En ese proceso que apenas estamos recibiendo en casa, porque todo lo demás fue en clínica, con acompañante permanente, día y noche, y yo me fui a prestar ese servicio de acompañante permanente en el día, pero si no hubiera sido porque estaba abstinente y mi comida estaba segura y en su lugar,
yo no hubiese podido prestar el servicio que presté. Y fue bonito escuchar a mi familia, gracias, gracias, gracias por estar acá, gracias hermanita por esto, gracias hermanita por esto, porque yo vivo 10 horas por tierra del lugar donde viven mis padres y mis hermanos y, y pude estar allí. Fue una bendición del cielo. También ha sido una bendición del cielo pedir la ayuda psiquiátrica para mí, porque hubo momentos donde yo sentía que mi genio ya no me daba y que estaba como a punto de estallar. En el proceso, pues le contaba al psiquiatra lo que había sucedido y evaluábamos cosas. Hay una parte que a mí me ha ayudado muchísimo en el texto básico de Alcohólicos Anónimos y fue encontrar que era importante que a un recién llegado lo viera un médico o psiquiatra y le hiciera seguimiento después. Esas 5 últimas palabras y le hiciera seguimiento después fue como Dios hablándome, a ver, Ángela, usted tiene un tratamiento con el psiquiatra por el estrés postraumático y lo fue dejando porque pensó que con las reuniones y la recuperación de la abstinencia ya estaba bien. Y eso me llamó a decir, cuidado con sus citas, cuidado con ser honesta, porque la hoja gris dice lo único que necesitas es honestidad, una mente abierta y buena voluntad, y eso viene del texto básico. Entonces, claro, como yo hago caso de las instrucciones y reporto esas cosas que en las instrucciones me están causando unos efectos secundarios no deseados y cómo soy honesta de la problemática en mi familia paterna y materna con las enfermedades mentales. ¿Para qué? Para que el psiquiatra tenga ahí una honestidad y una claridad de cómo puede ayudarme. Sé que esto es una bendición de Dios que yo atesoro cada vez, porque mi tema era hacerlo sola. Mi tema era que yo no necesitaba ayuda de nada y yo no necesitaba ayuda de nadie. Y mi tema es que yo puedo sola y yo puedo sola y yo puedo sola y buscando soluciones. Pero hoy tengo muy claro que es Dios quien actúa y actúa en comunidad. Los 12 pasos para que yo los estudie y los practique y es un esfuerzo que yo debo colocar adicionalmente, mientras que la comunidad es la voz de Dios que me ilumina. Una reunión es la voz de Dios que me da fuerza y me dice, aquí estoy y estoy para ti y necesito bien. Y me da la fuerza de continuar con el proceso, porque en la abstinencia es donde yo debo estar. Yo no debo estar escapándome de la vida, sino el orden de Dios que yo lo pueda ir adoptando en mi vida, porque Dios es un Dios de procesos, es un Dios de orden. Yo he sido lo contrario. Entonces, los procesos para lo material, pero para lo espiritual se me dificultaba enormemente. Hoy en la práctica de los 12 pasos, lo mejor que yo pueda está el paso de la oración y la meditación. Y lo hago con mejor equilibrio hoy porque antes yo con el nivel de ansiedad, pero no tenía ese tiempo de ponga su mente en blanco para que pueda escuchar esa orientación de Dios en este momento. Y eso me ha ayudado muchísimo porque sé que sin los 12 pasos y sin el plan ordenado de alimentos de la hoja gris de Cambridge, hoy yo no hubiese prestado servicio para Dios. Y eso es lo que necesito, ser un canal de Dios, como muchos han sido un canal de Dios en mi vida, con su ejemplo, con los valores y principios, con la recuperación. La comunidad significa la salvación
y fue ese canal para llegar a Dios. Entonces, les agradezco mucho por existir y por acompañarme en mi recuperación y seguirme acompañando en cada instante de mi vida a través de las reuniones, de las llamadas, de trabajar los 12 pasos y demás. Gracias a Dios por este gran regalo hoy y pedirle que me ayude a mantener el sano juicio para mantener este regalo que bien me decía una compañera Ángela. eh, Aparte de pasar el plan, hay que trabajar los 12 pasos con una madrina, si no, esto no se sostiene a largo plazo. Muchas gracias y un abrazo.